Saludos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es su pastor y amigo, Carlos González. Le da la más cordial y calurosa bienvenida a esta su casa, Brentwood Neighborhood Church, en este servicio latino, que lo hacemos para la gloria de Dios y esperamos que sea de bendición para su alma. Agradecemos profundamente su sintonía con nosotros en la tarde de hoy y esperamos que todo lo que hagamos lo reciba porque es con amor. Permítame orar y de presentarle este tiempo a nuestro Dios. Padre eterno y Dios bueno, gracias una vez más por el privilegio de allegarnos a aquellos que nos están escuchando. Gracias por poner en sus corazones el deseo de estar con nosotros. Y confiamos, mi buen Dios, que tú maximices este tiempo para allegarte a cada uno de nosotros y alentarnos y motivarnos y exhortarnos y llenar nuestra vida de tu presencia. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que tu palabra sea clara, que tu palabra cuando sea cantada o leída o declarada sea hecha y dicha de una manera clara y práctica, para que nosotros cuando la recibamos con gozo y estemos listos para responder a ella. Gracias por tus misericordias, por tus grandes bondades, y recibe, oh mi buen Dios, toda la gloria. No la queremos robar, porque solamente pertenece a ti. Entonces, pues, quedamos en tus manos. Te pedimos esto en el bendito y precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Quédate con nosotros, escucha estas alabanzas, que otra vez, como te digo, la hacemos para la gloria de Dios, pero confiamos que también sea para bendición de tu alma. Recibe bendición. El poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre
Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, y digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tu cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Bienvenidos una vez más a este servicio latino y estamos agradecidos otra vez por su sintonía con nosotros en esta semana de preparación para el Día de Acción de Gracias. Este próximo jueves, en unos pocos días, tenemos la celebración en este país, la costumbre de celebrar y sacar un día de familia. Sabemos que los retos de esta época de pandemia son retos y restricciones que nos van a cohibir quizás tener la típica celebración del día. Sin embargo, debe ser un día donde reflexionemos y donde tomemos el tiempo de ser agradecidos, como así se le llama, el Día de Acción de Gracias. Y es en ese mismo espíritu de acción de gracias que deseo sacar un poquito de tiempo para reflexionar en base a una historia que Jesús tuvo, una experiencia que Jesús tuvo, que no es muy popular, no es muy usada por muchos, es una experiencia que parece algo curiosa en cierto sentido, pero tiene un mensaje que lo encuentro muy apropiado como para este tiempo de preparación de acción de gracias. Y espero que el Señor la use su palabra, use este evento como una manera de reflexión. Y te invito que tomes un poco de tiempo junto conmigo para ver de cerca esta historia. El tema de hoy, el tema que quiero extraer de la historia, en cierta manera, es la compasión de Dios. La compasión de Dios. Compasión es algo que todos nosotros necesitamos. Y compasión es algo que Jesús practicó y reveló. Él nos dejó ver mucho su compasión. Y esta historia es acerca de eso. Esta historia es acerca de la compasión de Dios. Y yo estoy seguro, amigo que me escuchas, hermano en la fe, que tú has recibido compasión. Yo estoy seguro que Dios ha revelado, te ha demostrado, ha tenido compasión contigo y con los tuyos. Nosotros no podemos existir sin la compasión de Dios. Y la compasión que Dios nos demuestra y de día a día, diariamente, es algo que nos reta. Es algo a veces que lamentablemente nosotros tomamos por sentado y creemos que lo merecemos. Y no tomamos el tiempo para examinar, para experimentar, para reaccionar, para responder a las compasiones que Dios tiene con nosotros. Y te exhorto que al ver esta historia,
que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, una historia, como digo, no muy común, corta, muy pequeña, pero una historia que yo desearía que tú pudieras verla a través de los lentes de la compasión de Dios. Y es una historia que espero que sea de bendición. Vamos a leerla. Como dije, está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, en los versos del 11 al 19. Yo la voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon a distancia y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Tomando la palabra, Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate y prosigue tu camino. Tu fe te ha sanado. Esta historia, como dije, es una historia que quizás la hemos leído, a veces quizás la hemos pasado por alto. Pero sin lugar a duda es una historia que nos habla acerca de la compasión de Dios. No es la única, hay muchas historias y eventos, momentos donde Jesús expresó compasión, ejercitó su compasión. Quizás algo interesante acerca de la compasión de Dios, acerca de lo que la compasión es. La compasión es más que meramente simpatizar con el dolor ajeno. La compasión es más que reconocer la necesidad del prójimo. La compasión es la acción. La compasión es cuando uno toma acción a la luz de esa simpatía, a la luz de esa habilidad de sentir el dolor del prójimo, el uno hacer algo. Es más que un deseo, es el uno hacer algo a favor, expresar el amor en la situación de necesidad. Y aquí Jesús, la historia como dice, el de camino, le salieron al encuentro, estos 10 leprosos. Y sabemos la historia, la escuchamos, es bien sencilla. Ellos van y salen al encuentro con Jesús. Hay 3 cosas quizás que yo quisiera extraer de la historia acerca de la compasión de Dios. Y estas 3 cosas las he definido, las he llamado. La primera de ellas, la vamos a enfrentar inmediatamente, es recibiendo la compasión de Dios. Es recibiendo la compasión de Dios. También vamos a hablar sobre reaccionando a la compasión de Dios y respondiendo a la compasión de Dios. Pero la primera, como digo, es que quiero que veamos es esta de recibir la compasión de Dios. Hay un detalle muy interesante en la historia de estos 10 leprosos. Y es que estos 10 leprosos, ante la necesidad grande de sus vidas, es una necesidad enorme. La lepra en esos tiempos bíblicos era una condena de muerte. La lepra no tenía cura. La lepra era una enfermedad mortal. La lepra no tan solo atacaba el cuerpo, la piel, la carne del hombre, sino que la sociedad, cuando alguien era declarado leproso, lo sacaban de las ciudades. Era necesario, era como
en cierta manera, es como hoy en día vemos aquí en la pandemia, alguien toma el virus del corona y los aíslan inmediatamente. Bueno, en ese tiempo, bueno, no con la intención de curarlos, porque realmente no había cura, pero lo aislaban con la intención de que no contagiara a otros. Y vemos que cuando Jesús está pasando, estos 10 leprosos lo ven a la distancia porque no se podían acercar. Esa es una realidad de la lepra en los tiempos bíblicos. Las personas se aislaban, los sacaban de las ciudades, los sacaban de los pueblos, los sacaban de sus familias y tenían que vivir en áreas aisladas. De por sí, una de las prácticas más comunes en los tiempos bíblicos en relación al trato de los leprosos es que si un leproso violaba la regla de aislamiento y el leproso se acercaba a la gente, era permitido apedrear al leproso. No lo permitían que se acercase. El leproso podía ser apedreado a muerte si se atreviese a quebrantar la regla de aislamiento. En ocasiones hasta le ponían a los leprosos campanas colgando en sus cabezas como collares, con la intención de que la campana hiciera ruido y la gente supiera que un leproso estaba cerca. Estos 10 leprosos, de acuerdo a la historia, le gritan a Jesús a la distancia porque no le era permitido acercarse a ninguna persona, como acabo de decir. Y ellos le gritan. Pero lo interesante es que los leprosos colectivamente toman la decisión de apelar a la compasión de Jesús. Tratar de llamar la atención para que Él respondiese, para que Él los considerase como recipientes de su compasión. Hay 3 cosas que quiero que notemos que la acción o la actitud de estos 10 leprosos nos enseñan, nos retan acerca de cómo recibir la compasión de Dios. Y lo primero que ellos hicieron es que salieron al encuentro. Ellos salieron al encuentro a Jesús. Ellos le salieron al encuentro a Jesús. Y amado mío, amiga mía, amigo mío, hermano y hermana en la fe, fíjate que hay momentos donde nosotros tenemos que buscar a Jesús y salir al encuentro. Hay ocasiones, amados, que la realidad es que el orgullo de algunos a veces le cohíbe. El orgullo es algo que les roba la oportunidad de buscar o apelar a la compasión de Dios. A veces hay seres humanos que están en gran necesidad, pero por causa del orgullo que tienen, no piden ayuda. Y ni siquiera le piden ayuda a Dios, no se acercan a Él. Y Dios es un Dios compasivo, con grande misericordia, con gran bondad. Él está dispuesto, Él está deseoso de expresar el amor que Él nos tiene. Pero hay algo de parte de nosotros que Dios necesita, que depende, que Dios no, a veces Dios está esperando que salgamos a su encuentro. La Escritura dice en el libro de Apocalipsis, de Revelaciones, dijo Jesús a través de ese libro: yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y toco a la puerta. Y entonces Él espera. La imagen es que Él toca. Aquel que abre, entonces Él entrará y cenará con Él. Hay algo que Dios está esperando de nosotros para poder expresar su amor y su compasión. Y en esta historia lo vemos reflejado en la acción de estos 10 leprosos de salir al encuentro a Jesús. Como te dejé claro al comienzo, el contexto de la historia en los tiempos bíblicos en la región de Galilea, los
leprosos tenían ciertos tipos de leyes de aislamiento. Y ellos lo sabían, pero ellos tenían que hacer algo. Ellos tenían que acercarse lo suficiente, aunque fuera la distancia, ellos tenían que salir al encuentro a Jesús. Y eso fue lo que hicieron. Y lo segundo que hicieron fue que pidieron desde su corazón. Ellos hicieron una petición genuina. Ellos no exigieron. Ellos pidieron, la petición de ellos movió a Jesús a tener compasión por ellos. Eso fue precisamente lo que ellos pidieron. Ellos hicieron una petición muy honesta, muy sincera, muy transparente. Ellos le pidieron a Él que tuviera compasión. Y a veces, amado mío, eso es lo que nosotros tenemos que hacer para recibir la compasión de Dios. Es ser honestos, ser sinceros, ser transparentes. No tener miedo a los que dirán y en cierta manera entender que hay situaciones en nuestra vida que solamente Jesucristo puede hacer algo. Solamente Jesucristo es la respuesta. Y no es hasta que entendamos, lamentablemente nosotros como seres humanos somos así, que no es hasta donde nos encontremos en un momento de desesperación donde entonces donde acudimos a Jesús. Y sabes, amado amigo, yo te quiero dar un secreto. No tenemos que esperar a la desesperación. No tenemos que llegar al punto donde nos encontremos en esa situación. Jesús está dispuesto, está a la puerta, está accesible, está cercano. No tenemos que esperar a eso, pero la historia nos demuestra y la conducta del ser humano nos demuestra y el corazón del ser humano es un testimonio de que el hecho que muchas veces la realidad es que nosotros esperamos hasta que estemos desesperados. Nosotros tratamos de salir de nuestros problemas por nosotros mismos. Nosotros tratamos de resolver los asuntos de nosotros mismos. No nos rendimos a Dios y tratamos de resolverlo y tratamos de hacer lo que podamos. Pero la realidad es, amado mío, que nosotros no somos capaces de resolver todos los asuntos, todos los problemas, todas las situaciones que nos vienen a nuestro encuentro. Para eso es que Dios está tan cerca, por eso es que Dios está tan cerca de aquellos que llaman a su nombre, porque Dios sabe que lo necesitamos diariamente. Dios sabe que va a haber un día donde nosotros vamos a llamar a su nombre en desesperación, quizá en agonía, quizá en urgencia, y Él siempre está esperando ese llamado. Estos 10 hombres leprosos salieron al encuentro y desbordaron su vida, su corazón a Jesús y se arrojaron a su compasión, a su misericordia. Ellos ya no tenían otro remedio, ya no tenían otra alternativa, sino apelar a la compasión de Dios. No hay ningún problema, amigo que me escuchas, no hay ningún problema, no hay ningún asunto que sea imposible para Dios resolver. Pero Dios está esperando que nosotros vengamos a su encuentro. Dios está esperando que nosotros vengamos a Él tal y como somos. En cierta manera, muchos de nosotros, y te lo digo por experiencia muy propia y personal, tenemos que pasar por un quebrantamiento donde hay una rendición completa, donde nos desbordamos completamente en sus pies y dejamos de controlar nuestra vida y dejamos nuestro orgullo a un lado y nos humillamos ante su presencia. Estos 10 salieron a su encuentro, pidieron de corazón, abrieron su corazón totalmente a Jesús, y lo tercero que hicieron fue que depositaron en Él toda su fe. Y lo vemos porque lo interesante de la historia es un poquito lo irónico de la historia, es que cuando Jesús le tiene compasión, aunque Jesús los podía sanar en ese momento, Jesús podía decir, eres sano, y sanarlo en el momento, en el instante. Sin embargo, Jesús creó una situación donde los obligó a poner en acción su fe. Y les dijo, váyanse y preséntense al sumo sacerdote.
Hay dos cosas que te quiero decir sobre eso. Porque era importante que ellos fueran donde el sumo sacerdote, porque en los tiempos bíblicos, cuando alguien era leproso, era declarado leproso y era expulsado de la comunidad y era aislado, de la única manera que podía reintegrarse era que el sumo sacerdote lo examinara y lo declarara limpio para que él volviese a unirse a la sociedad. Y Jesús les dijo a estos 10 leprosos, vayan y preséntense al sumo sacerdote. Y los puso en una condición donde ellos tenían que tomar una decisión y un riesgo. Porque el sumo sacerdote está en el templo y el templo está en el medio de la ciudad. Y ellos acercarse a la ciudad era correr peligro, porque si los veían, podían apedrearlo como la ley lo permitía. Pero ellos depositaron su fe en lo que Jesús les dijo. Fíjate, cuando ellos vienen a donde Jesús, quizá ellos no estaban esperando que Jesús les dijera, vete y preséntate al sumo sacerdote. Ellos con una fe ciega, sincera, de niño, quizás pudiéramos así describirla, sin discusiones, sin preguntas, ellos comenzaron a ir. Ellos comenzaron su ruta y su fe fue puesta en acción y ellos no cuestionaron lo que Jesús les pidió. Eso es algo que nosotros tenemos que aprender. En ocasiones nosotros cuestionamos mucho a Dios de todas las cosas. Nos creemos capaces, nos creemos que tenemos el derecho de cuestionar a Dios. Y cuando a veces le pedimos a Dios que nos ayude y Dios nos da dirección, a veces cuestionamos aún así el juicio de Dios, el deseo de Dios para nuestras vidas. Estos 10 hombres recibieron la compasión porque en el momento donde ellos se arrojan a los pies de Dios, ellos no resisten la dirección de Dios. Ellos no resisten lo que Dios les dijo, lo que Jesús les pidió. Y así lo dice la Escritura, lo leímos claramente, que cuando iban, mientras estaban caminando, mientras estaban ellos actuando en fe, en el mismo proceso, en el mismo progreso, fueron sanados. La ilustración es que a la medida en que ellos iban caminando, a la medida ellos iban siendo sanados. Jesús, vuelvo y te digo, Jesús podía sanarlos inmediatamente. Jesús podía sanarlos a ellos inmediatamente. Sin embargo, su plan era uno en el cual Él le estaba pidiendo a ellos que tomaran acción mientras Él tomaba acción a la medida de la obediencia de ellos. Y eso es lo que vimos. Estos 10 recibieron bendición y fueron limpiados a la medida en que iban caminando. Esos son criterios, en mi opinión, y quiero que reflexionen en cuanto a eso. Tú a veces nosotros deseamos que Jesús nos bendiga, que Jesús tenga compasión de nosotros, que Jesús tenga misericordia de nosotros. Y tenemos que entender que hay una parte que cae en nuestro lado, que hay una expectativa de Dios a nuestra conducta, a nuestra actitud, a nuestra acción, a la declaración de la necesidad. Cuán desesperados estamos, cuán deseados nosotros estamos de que Dios realmente tome control y bendiga nuestra vida. Pues eso nosotros se lo tenemos que reflejar a Él. No es de palabras nada más, no es de oración nada más. Es acción, es acto, es conducta. Y a la medida en que nosotros nos depositamos y actuamos en fe y seguimos la dirección de Dios, yo te aseguro, a esa misma medida Dios va obrando en tu vida y en la mía. Lo segundo de esta historia no tan solo es que ellos recibieron o nos enseñan cómo recibir la compasión de Dios. Ellos también, estos 10 leprosos, esta historia nos habla a nosotros acerca de cómo ellos o cómo nosotros debemos reaccionar a la compasión de Dios. En otras palabras, ¿cómo es que la compasión de Dios,
cómo uno debe reaccionar a la compasión de Dios. Y hay 3 cositas aquí rapidito que también en la historia yo quiero extraer de ella, que vemos en el ejemplo de estos 10 leprosos. Lo primero es que hubo un gesto de agradecimiento. ¿Cómo uno debe reaccionar? Nota que el agradecimiento es algo que nosotros no podemos engañar a Dios. Nosotros no podemos engañar a Dios con palabrerías. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestros pensamientos antes que estos sean creados. Dice el profeta Jeremías que Dios conoce la intención de nuestros pensamientos. Así que nosotros no podemos engañar a Dios, porque el agradecimiento es una actitud del corazón, no es una palabra de labios. El agradecimiento es una actitud que ocurre en el corazón del hombre. Y este leproso, que lo único que sabemos es que es un samaritano, respondió, reaccionó, mejor dicho, él reaccionó a la compasión de Dios. Dice la Escritura que cuando él se dio cuenta, mientras iban caminando, cuando él se dio cuenta que él había sido limpiado, sanado, él decidió volver atrás, a darle gracias a Dios, a Jesús. Mira, amado, hay un secreto aquí en esta historia. Hay una gran verdad en esta historia que a veces nosotros no nos damos cuenta o a veces nosotros no queremos confesarla. Y es el hecho de que cuando este samaritano regresa a Jesús, Jesús pregunta por los otros 9. Jesús pregunta por los otros 9. Y Jesús dijo, no eran 10 los que fueron sanados y solamente este regresó. ¿Qué implica eso? Lo que implica es que Jesús estaba esperando a los 10 que regresaran. Lo que implica es que la expectativa de Jesús era que cuando los 10 se diesen cuenta de la compasión que les tuvo, ellos regresaran a Él igualmente, tan desesperados como en un momento estaban y vinieron a Él, ahora regresaran con otra actitud, con un cambio, regresaran con un corazón agradecido a Él. Y eso refleja cuán malagradecidos nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, a veces nosotros somos. Nosotros somos malagradecidos. No agradecemos a Dios sus bondades. Nuestra conducta, nuestra actitud, a veces es una donde creemos que lo merecemos las cosas. Creemos que lo que Dios nos da es porque nosotros lo obtuvimos. Creemos que nosotros somos dioses de nuestras propias vidas. Y en ocasiones no nos damos cuenta que Dios está esperando que nosotros reaccionemos a su compasión, a su amor. La compasión de Dios debe causar una reacción en la vida de sus hijos. Y en esta historia, estos 10 leprosos, solo uno reaccionó como Dios quería. Los otros 9 reaccionaron en su carne. No es que los otros 9 no se hayan dado cuenta que fueron sanados. Todo el mundo se dio cuenta de que fueron sanados. Es que la reflexión, cuando el samaritano se dio cuenta de la gran compasión del milagro que Jesús hizo en él, él no tuvo otra alternativa sino que regresar a él. Mira, él podía haber continuado su trayectoria al sumo sacerdote a que lo declararan limpio y después regresar a los suyos. Nosotros no sabemos la historia cuánto tiempo estos leprosos habían estado aislados, no lo sabemos. La lepra lamentablemente es una agonía.
La lepra es una enfermedad de años, de muchos años. Nosotros no sabemos nada de eso, pero ese no es el punto. El punto es que este hombre, este samaritano, en vez de seguir en trayectoria al sumo sacerdote, cuando él se da cuenta de la compasión de Dios, la compasión de Dios lo mueve a agradecimiento. Y fue un agradecimiento que lo llevó a humillarse. Un agradecimiento donde él no toma crédito sobre lo que pasó en él. Él no asumió que lo merecía y él no ignora a Dios. A veces eso es lo que nosotros hacemos cuando recibimos la compasión de Dios. Nosotros creemos que lo merecemos, nosotros tomamos el crédito y nosotros ignoramos a Dios. Este samaritano no hizo eso. Él fue donde Jesús con la intención de darle a él la gloria y de darle a él el honor y de dejarle a Jesús saber: yo no merezco esto, yo no soy recipiente de esto, lo he recibido porque tú eres bueno conmigo. Y va donde Jesús a honrarlo, va Jesús humillado a reconocerlo, a exaltarlo. Este samaritano fue a declarar las honradez, el nombre de Jesús, a dejarse de saber a Cristo, a Jesús, quién Él es, a traerle gloria. En otra manera, el samaritano vino a reconocer a Jesús. Esto que pasó es por tu causa, es por ti, no es por mí. Tú eres el centro, no lo soy yo. Nosotros somos personas que nos gusta que nos den atención y que nos reconozcan. Y lo que Dios está buscando es que nosotros entendamos que al que tenemos que reconocer es a Él. Y la compasión de Dios es la intención de Dios de que entendamos quién es Él, su amor, quiénes somos nosotros. Y estemos en esa actitud de humildad y de honrar a Dios por sus grandes bondades. Él fue agradecido, él se humilló y entonces, por último, él se postró. Dice Lucas en el Evangelio que él fue y se postró en tierra a sus pies. Es muy descriptivo. El acto del samaritano es muy bien detalladamente descrito por Lucas, donde refleja una rendición absoluta, total. Es un gesto de adoración, es un gesto de rendición, donde ante la compasión recibida de Dios, la forma en que esta persona samaritano reacciona es que va donde él y le entrega el resto de su vida. Eso es lo que postrar en tierra a sus pies significa. Que él no fue allá meramente a darle gracia, a adorarlo. Él le entrega a Jesús su vida, se rinde a Él en un gesto de que dime ahora lo que tú quieres que yo haga. En un gesto de que ahora que he sido cambiado, ahora que he recibido tu compasión, dime ahora, estoy dispuesto, estoy aquí para oírte, estoy aquí para recibir de ti, estoy aquí para servirte. Esa era la actitud del postrarse. Cosa que vuelvo y te repito, amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, Jesucristo estaba esperando que no 1, sino 10 estuviesen a sus pies, porque la compasión que Él tuvo con 1, la tuvo con los otros 9.
Y lo que Jesús estaba esperando es que esa compasión produjese el fruto de arrepentimiento que él quería. El apóstol Pablo dice en Romanos que el fruto de las misericordias de Dios es arrepentimiento. Cuando Cristo demuestra compasión a nosotros, Él está esperando que esa compasión produzca el fruto esperado, que es adoración, que es rendición, que se entrega. Este samaritano, fue el que vino. ¿Es samaritano por qué? ¿Por qué es importante que es samaritano? Porque Jesús es judío y los samaritanos y los judíos no tenían relación. Si alguien tenía excusa, si alguien de los 10 tenía excusa para justificarse y no ir a donde Jesús a postrarse, era el samaritano porque es extranjero, porque es enemigo. Los otros 9 eran judíos como él, no tenían ese obstáculo que vencer. Sin embargo, que es samaritano, tenía un obstáculo, un reto aún mayor que los otros 9. Amado mío, cuando Dios demuestra la compasión y la espera de nosotros, fruto de arrepentimiento, a veces nosotros tenemos obstáculos, retos que vencer. Nuestros retos pueden ser diferentes, pero cada uno de nosotros tenemos un encuentro con el amor y la compasión de Dios. Y entonces cuando Dios demuestra esa compasión con nosotros, Él toma silencio y espera ver nuestra reacción. ¿Cómo tú reaccionas a la compasión de Dios hoy? ¿Cómo tú respondes a la compasión que Dios ha tenido contigo durante este año? Ahora que hay una razón, hay un día donde esta nación toma tiempo para dar gracias a Dios. Yo te exhorto a que hagas eso precisamente. Aprovecha el tiempo, aprovecha el momento, aprovecha la ocasión. Debemos hacerlo todos los días, pero si por lo menos ahora lo vas a hacer, toma el tiempo de reflexionar y de reaccionar a la compasión de Dios. Dice la Escritura que sus misericordias, sus bendiciones son nuevas cada día. Nuevas cada día. Cada día tenemos razones por las cuales venir a Jesús a darle a Él la gloria. Esta historia no tan solo nos habla acerca de cómo recibir la compasión de Dios, cómo reaccionar a la compasión de Dios, pero que también nos habla cómo responder a la compasión de Dios. Respondiendo a la compasión de Dios. Una cosa es la reacción. La reacción es, ¿cuál es mi instinto? La reacción es, ¿qué causa la compasión en mí? En otras palabras, ¿cuál es la expectativa de Dios cuando Él me declara, cuando Él me demuestra la compasión? La respuesta es la voluntad mía. La respuesta es la acción que yo tengo que tomar. La respuesta es la decisión que yo tomo ante la realidad que la compasión de Dios cae sobre mí. Este samaritano hizo un cambio grande. Iba en un rumbo hacia el sumo sacerdote con los otros 9 y tomó la dirección de volver atrás donde Jesús. Hubo un cambio de dirección, pero también hubo un cambio de prioridades en la vida del samaritano, porque en vez de ir él al sumo sacerdote y posiblemente de ahí ir a su familia, para él en ese momento lo más importante era volver a los pies de Jesús y reconocer y darle gracias a Dios y adorarlo. Yo no sé lo que ellos estaban pensando cuando caminaban. La historia no nos dice qué ellos estaban pensando cuando caminaban. Unas cosas sí sabemos, es que estaban desesperados. Ellos estaban desesperados. Y ellos no cuestionaron a Jesús, ninguno de los 10, ellos caminaron.
Pero en medio de la compasión, del amor de Dios, solamente uno cambió y dedicó, puso toda su concentración, su vista, su corazón, para reconocer lo que Dios hizo. Y este regresó a Jesús, y no tan solo él fue y cambió, hubo un cambio en él, sino también él fue creyendo en él, creyendo en que el milagro él lo hizo. Como dije, él le dio la gloria a Dios. Como dije, él fue allá a postrarse, a rendirse a él. Y esa acción de postrarse a los pies de Dios es una invitación a Dios a que haga más en su vida. Es una invitación para que Él vuelva a depositar aún más, a que le dé más, a que haga más milagros en su vida. Él volvió a la fuente, Él volvió a Jesús, para entonces en esta ocasión entregarle toda su vida a Él, postrándose a sus pies y dejándole saber: haz de mí lo que quieras. Hubo un cambio de actitud en su corazón. Y hubo una actitud de obediencia. Vuelvo y digo, porque Él lo entregó todo, se postró totalmente. Y allí se quedó para recibir de Dios dirección. Uno de los más grandes secretos de esta historia se encuentra en lo que Jesús le dijo a este samaritano cuando él demostró su corazón de agradecimiento, su postura de entrega, su declaración de servicio a Dios y de entregarle a Dios. Jesús le dijo: levántate, tu fe te ha salvado, te ha sanado. Quiero que escuches esto bien. Jesús no se estaba refiriendo a la sanidad del cuerpo. Cuando Jesús le dice a él: tu fe te ha sanado, él no le estaba hablando al samaritano de la lepra, porque ya él había sido sanado, ya la lepra se había ido. Él se refiere a la sanación de todo su ser. Él se refiere a la obra en toda su vida, en todas las áreas, no tan solo físicas, espirituales, emocionales. Jesús lo restauró primero físicamente, luego ese que regresó donde Jesús fue restaurado totalmente. En ocasiones nosotros perdemos la obra de Dios, perdemos la bendición total de Dios porque nos satisfacemos con nuestra necesidad inmediata. Porque cuando venimos donde Dios, estamos pidiendo de Dios algo específico. Sácame del problema, dame un trabajo, resuélveme esta situación. Y cuando Dios demuestra su compasión y espera de nosotros la reacción y no reaccionamos como Él desea, entonces su obra en nosotros queda incompleta, porque Él solamente nos da lo que inmediatamente necesitamos y no nos damos cuenta que Él tiene la intención de bendecirnos más allá de lo que pedimos o deseamos. Su plan es perfecto, pero solo aquellos que se entregan a los pies de Jesús los reciben. ¿Cuánta gente viene donde Jesús a pedirle pan y peces? Pero se olvidan que la intención de Dios no es meramente satisfacer el hambre física, sino el hambre espiritual, la necesidad profunda que solamente Él puede. Este samaritano, porque actuó en fe, y Jesús la reconoció y Jesús lo bendijo más y completó la obra en él total. Y le dijo: ahora vete, vuelve a los tuyos. Ahora vete, tu vida ahora
es diferente. Vete, vívela. Vete porque tu fe te ha sanado. Yo te invito, te exhorto a que cuando estemos en esta semana tomando tiempo de reflexión, que espero que lo hagas, y de reconocer la misericordia de Dios, también al mismo tiempo tú reacciones y respondas de la manera que Dios espera. Si Dios te ha sanado, responde. Si Él te ha suplido, responde. Si Él te ha protegido, responde. Si Él ha estado contigo, responde. Si Él te ha salvado, responde. Si Él ha hecho algo bueno en tu vida, responde. Y ven a sus pies. Pero ven con la intención no de pedir, sino de escuchar. Ven con la intención de obedecer, de entregar, para que Él termine la obra en ti y en mí. Padre eterno y Dios bueno, te doy gracias. Porque tú eres como esa historia del hijo pródigo. Tú eres ese padre que está esperando que el hijo regrese. Y en esta historia también tú nos has reflejado eso. El hecho de que tú estás esperando que nosotros regresemos a ti. Por tu compasión. Gracias, mi buen Dios, porque tú nos das las cosas que no merecemos. Pero gracias porque es que nosotros dependemos de ti. ¿Qué sería de nosotros si no fuera por tu compasión? ¿Qué sería de nosotros si no fuera por tu gran amor? Y ciertamente, oh mi buen Dios, yo te pido perdón porque en muchas ocasiones yo he creído que lo he merecido. Yo he creído que las bendiciones tuyas han venido por yo tomando crédito por lo que no es mío, sino que es tuyo. Y te pido, mi buen Dios, que tú tengas misericordia de nosotros, de mí, y tengas, Señor, a bien compartir, darnos, entregarnos aún más grande la compasión tuya a nosotros. Ayúdanos a responderte, a entregarte, a postrarnos ante tus pies. Y te pido con toda mi alma, te pido con todo mi corazón que termines la obra que has comenzado en todos nosotros. Gracias por ser fiel. Es en el nombre de Jesucristo que pedimos esto, dándote gracias. Amén. Y amén. Te exhorto, te ayudo, te invito a que te quedes con nosotros, escucha esta alabanza, que la hacemos para la gloria de Dios, pero esperamos que sea también para bendición de tu alma. Recibe bendición. Dios te bendiga. Bondadoso Padre, vertiste gracia en mí. De la oscuridad me sacaste, me has llenado de paz. Misericordioso me ayuda en la necesidad. Solo puedo cantar. Fiel eres tú, fiel para siempre lo serás. Fiel tus promesas son sí, amén. Tus promesas son sí, amén. Salvador hermoso, me has traído aquí. De las cenizas me sacaste, has roto toda maldición. Redentor bendito, libertad me has dado hoy. Solo puedo cantar. Tus promesas son sí.
descansaré. En tus promesas, Dios, yo confiaré. En tu fidelidad descansaré. En tus promesas, Dios, yo confiaré.